Listo, buenas noches para todas y todos. Esta es la regrabación de la clase de ciclo 4 antiguo, sesión 2 y 3. ¿Listo? Entonces, la clase 2 sería fenómenos ondulatorios, reflexión. ¿Listo? Entonces, por favor, atentos al video. Hola a todos, hoy les vamos a presentar la lección 37 de Biología, Fenómenos Ondulatorios. Vamos a identificar que en los fenómenos ondulatorios se llevan a cabo a partir de la transferencia. Hemos recordado que las ondas es a partir de la perturbación del espacio. Identificamos que en estos fenómenos ondulatorios se llevan distintos fenómenos físicos en relación a este proceso de ondulación. Observaremos cada uno de ellos. Recordemos que en el proceso de reflexión es el cambio de dirección de una onda por el contacto con una superficie. Aquí estamos observando cómo la linterna forma este ángulo, el cual pues es el proceso de reflexión. Observemos el ángulo de incidencia y el ángulo de reflejado. Vamos a identificar que a partir de la normal en el proceso de reflexión, observamos que vamos a colocar el rayo de luz incidente, el cual va a formar el otro rayo. Aquí vamos a observar que este rayo de luz incidente lo vamos a colocar como ángulo I igual a 60 grados y identificamos que por el contrario el ángulo de reflexión tenemos que a partir del espejo formamos el rayo de luz reflejado. De esta forma vamos a identificar que en el proceso de reflexión tenemos que no identificamos cuál será el ángulo de reflexión. Para ello vamos a identificar que el ángulo de incidente es igual al ángulo de reflexión. Por esta razón, si es 60, el ángulo incidente debe ser exactamente igual a partir de la normal, el ángulo de reflexión. O sea que nos debe dar también 60 grados. Ahora, por favor, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa el fenómeno de reflexión? ¿A, B o C? Piénsalo muy bien y responde. Bueno, si pensaste en la A, estás en lo correcto. Identificamos que en el proceso de reflexión es cuando ha cambiado el ángulo de propagación del rayo. Observamos que al tener en este caso el agua va a rebotar y vamos a observar el ángulo de reflexión como el ángulo incidente. Ahora contesta la siguiente premisa. En la reflexión, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. ¿Esto será falso o verdadero? Piénsalo y responde. La respuesta correcta es verdadero. Lo acabamos de identificar, que el ángulo de reflexión debe ser exactamente igual al ángulo incidente. No lo olvides. Esto ha sido todo por hoy. Gracias y hasta la próxima lección. Listo. Entonces, seguimos. Bueno, objetivo de la clase de hoy, explicar en forma general los principios de la reflexión de ondas, relacionándolo con ejemplos cotidianos para explicar algunos fenómenos observados en la naturaleza. Entonces, la reflexión ya vimos, entonces es cuando la onda va a rebotar en un material. Y ya también hablamos en esta clase, esta es la regrabación, de que refracción era que atraviesa el material, ¿no? Cambia de densidad. Entonces, la reflexión tiene unas características: rayo incidente, rayo reflejado, ángulo de incidencia, ángulo de reflexión y superficie reflectora. También algunas aplicaciones que vamos a ver es en el sonido o en la luz, ¿no? La diferencia entre las longitudinales y las transversales es que las longitudinales tienen una sola dirección y tienen mayor velocidad. Un ejemplo podría ser o sea, la transmisión de
ondas en el aire o en un resorte, ¿no? También tendríamos las transversales que tendrían una velocidad, digamos, una dirección de propagación perpendicular, ¿cierto? Y también sería típico de las cuerdas y tendría una velocidad de propagación más lenta. Entonces, fenómenos ondulatorios, reflexión. Las ondas se propagan a través de distintos medios, sólidos, líquidos y gaseosos, sin embargo, estos medios no tienen una extensión infinita. En esta lección iniciaremos el estudio del comportamiento de la onda cuando choca con un obstáculo. Cuando la onda llegue a un obstáculo o al final del medio en el que se está transportando, sufre un cambio en su trayectoria como si rebotara. Este fenómeno se va a conocer como reflexión. Entonces, reflexión es el cambio de dirección que experimenta una onda al chocar con un obstáculo. En este cambio se caracteriza porque el ángulo de incidencia en el que llegue la onda es igual al ángulo de reflexión con el que se devuelve, ¿no? Entonces, rayo incidente va a ser básicamente la luz que choca. Rayo reflejado básicamente va a ser el mismo rayo, pero después del incidente, ¿cierto? Del rayo incidente. El ángulo de incidencia va a estar formado por el ángulo del rayo y la normal, ¿cierto? La normal ya sabemos que es la perpendicular. El ángulo de reflexión va a ser el que rebota en la superficie, ¿cierto? El que rebota. Y el reflectivo, básicamente, la superficie reflectora va a ser la superficie obstáculo. Entonces, hay unas leyes de reflexión, perdón. Entonces, la primera es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. La onda incidente y reflejada se encontrarán en el mismo plano. Bueno, entonces dice aplicaciones. Ondas sonoras. Cuando una onda sonora choca con un medio que no la puede absorber totalmente o que no puede ser rodeada, se refleja y produce lo que conocemos como eco. Para que el oído distinga el sonido del eco, la onda debe llegar al obstáculo con un retraso y de lo contrario se percibirá como un sonido. Una aplicación importante de este fenómeno es la ecografía y en este procedimiento se utilizan sonidos de baja frecuencia, ultrasonidos que no son percibidos por el oído humano y las ondas sonoras son reflejadas y traducidas a imágenes por un computador. Listo. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Las ondas de luz también pueden reflejarse cuando chocan en una superficie. El comportamiento de la onda puede variar según el tipo de superficie. La reflexión especular y la reflexión difusa. La reflexión especular nos habla de que la superficie en la que se refleja la onda lisa, lo que permite que los rayos reflejados vayan en la misma dirección. Se observa en los mismos espejos donde las imágenes se perciben con gran nitidez. Entonces, la niña se está mirando en un espejo. Y en reflexión difusa, la superficie en la que refleja la onda es rugosa, por lo que los rayos reflejados toman diferentes direcciones produciendo imágenes borrosas, como lo que es la laguna. Siguiente, listo. Entonces en la imagen se observa el resultado de un experimento con un láser. Al ser apuntado hacia una superficie plana, la onda de luz regresa al medio con el mismo ángulo de incidencia. Acá lo tenemos. Y bueno, eso sería todo. Y vámonos para clase 3. Listo. Entonces, clase 3, fenómenos ondulatorios, refracción. Hola a todos, hoy les vamos a presentar la lección 38 de Biología Fenómenos Ondulatorios. La refracción consiste en el medio de dirección de velocidad que cambia cuando la luz o la onda atraviesa dos medios distintos. En este momento estamos observando el láser cómo cambia de dirección en un medio más denso y en otro menos denso. Aquí estamos observando este ángulo, observamos que cambia cuando atraviesa
el otro medio. A partir de un medio 1, en este caso el aire, y tenemos medio 2 como agua, vamos a identificar que si tomamos un rayo de luz por medio del láser y tomamos la normal, vamos a observar el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Para ello podemos identificar que de un medio menos denso a uno más denso, vamos a identificar que el ángulo de incidencia es mayor al ángulo de refracción. Ahora, si tenemos como medio 1 el agua, que es más densa que el medio 2, que es aire, y tomamos el rayo de luz, aquí observamos, en este caso es todo lo contrario al proceso anterior. Tenemos la normal, ahora te hago la pregunta, tenemos un ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Te hago la pregunta, ¿cómo tú vas a obtener los ángulos? ¿Cuál va a ser mayor, el de refracción o el de incidencia? Piénsalo muy bien y responde. Que de un medio más denso a uno menos denso, vamos a identificar que el ángulo de incidencia va a ser menor que el ángulo de refracción. Aquí lo estamos observando en la imagen. Observamos que el ángulo que está en el agua es más cerrado a la normal que el ángulo de refracción, que es más grande, más amplio, lo que indica pues que esto es verdadero. Ahora, por favor, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa el fenómeno de refracción? A, B o C. Piénsalo y responde. Bueno, si pensaste en la C, estás en lo correcto. Identificamos que a partir de la imagen observamos que el pitillo se observa de un ángulo muy distinto en la parte superior y dentro del agua parece como si estuviera partido. Esto significa que esto es el fenómeno de refracción. Ha cambiado la longitud, el cual hemos identificado que cambiando el medio se verá de forma distinta. Ahora contesta la siguiente premisa. El ángulo de refracción disminuye si el medio es menos denso. ¿Tú qué piensas? ¿Si esto es falso o verdadero? Te doy un momento para que lo pienses. Bueno, la respuesta correcta es falso, es todo lo contrario. Lo hemos identificado anteriormente. El ángulo de refracción debe aumentar si el medio es menos denso. O lo contrario, el ángulo de refracción debe aumentar si el medio es más denso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias y hasta la próxima lección. Listo, entonces, objetivo de la clase de explicar en forma general los principios de la refracción de ondas, relacionándolo con ejemplos cotidianos para explicar algunos fenómenos observados en la naturaleza. Entonces, la refracción también tiene las mismas partes que explicamos en reflexión: rayo incidente, rayo refractado, ángulo de incidencia, ángulo de refracción y cambio de medio, bueno, excepto por la parte de cambio de medio. Bueno, la refracción se determinará con el cambio de velocidad del medio, ¿cierto? Y el cambio de dirección. Bueno, fenómenos ondulatorios, refracción. Este es otro tipo de fenómeno ondulatorio que, a diferencia del caso anterior, las ondas, al encontrarse con un obstáculo en su trayectoria, no vuelven al medio inicial. Por el contrario, son capaces de traspasar el obstáculo. En este cambio de medio experimentan una variación en su dirección y velocidad. Listo, entonces el cambio de velocidad puede deducirse con una propiedad llamada como
conocida como índice de refracción. En este caso, la luz relaciona su velocidad en el vacío y su velocidad en el medio en el que se está refractando. Entre más grande sea el valor del índice de refracción, menor será la velocidad de la onda en la que llega, ¿no? O sea, lo que nos están diciendo que entre mayor sea su índice de refracción n, menor será la velocidad con la que puede atravesar ese material la onda, ¿listo? Entonces, la refracción de las ondas consiste en el cambio de dirección y velocidad que experimentan un movimiento ondulatorio cuando pasa de un medio a otro. Listo. Entonces, en la figura se observa el cambio de dirección entre la onda en el medio 2 y además en el ángulo de refracción disminuye comparado con el ángulo incidente. Si la onda pasa de un medio más rápido a uno más lento, el ángulo de refracción disminuye. Pero si pasa de uno más lento a uno más rápido, el ángulo de refracción aumentará. En este caso, observamos que el ángulo de refracción disminuye, por lo tanto, en el medio 1 la velocidad de propagación es mayor que en la onda, que en el medio 2. Listo. Aplicación de la refracción de las ondas, por ejemplo, en los lentes. Una aplicación de la refracción en la luz son los lentes o los objetos elaborados con un material con un índice de refracción mayor al aire, generalmente plástico o vidrio, que dejan ver imágenes en forma distinta. Los lentes son utilizados como instrumentos con lupas, anteojos, cámaras fotográficas, microscopios, telescopios, entre otros. Las ondas sísmicas. Entonces, también tenemos ondas sísmicas, que sería de un medio más denso a uno menos denso, es decir, ya el aire. O pues la superficie, ¿no? Las ondas sísmicas son perturbaciones que afectan las placas tectónicas de la Tierra. Estas ondas viajan en el interior del planeta siguiendo caminos curvos debido a los distintos materiales que encuentran su trayectoria refractándose entre uno y otro. Más ejemplos. Si se introduce un lápiz en un vaso con agua, al observarlo desde fuera, pareciera que el lápiz se parte. Esto sucede por el fenómeno de la refracción. También la onda de luz que llega a nuestros ojos estaría pasando por tres medios distintos. Uno, aire; dos, vidrio; y tres, el agua. Todos con un índice de refracción distinta. En la gráfica se ejemplifica lo que sucede en la onda al pasar de aire al vidrio y pasa de un medio rápido a uno lento. Por lo tanto, el ángulo de refracción disminuye y al pasar del vidrio al agua, pasa de un medio lento a uno rápido, por lo tanto el ángulo va a distorsionar la imagen del objeto. Y esto sería todo. Muchas gracias a todos.